El Salmo 10 del día 7 de junio del Evangelio de hoy, desde su santo templo allá en el cielo donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor mira al mundo y examina a los hombres su mirada. Bienvenidos, hoy vamos a ver la primera lectura y el Evangelio para poder encontrarnos que no podemos esconder ante los ojos del Señor. Nadie podrá decir, este pecado no vio el Señor. Nadie puede decir que el Señor ya no me ve y ya no me escucha. Todo ser humano, Dios los tiene en sus manos. Porque nos dice aquí, los ojos del Señor mira al mundo y examina a los hombres su mirada. ¿Qué clase de mirada tenemos a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Lo vamos a ver hoy en el Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, si haber hecho nada en contra a mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que merecía la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuvo que apelar al César, sin pretender que ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ellos, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 10. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su mirada, los ojos del Señor mira al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá al justo con complacencia. Aleluya. Examina a los inocentes y malvados. Aborrece al que ama la violencia, pues es justo al Señor y ama al justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad, y Él los hará guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, y vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor que ese discípulo no habría de morir.
Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que se relatara una por una, no cabría en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, la noticia buena es que ustedes y yo no somos huérfanos. Ustedes y yo tenemos a alguien que nos ve siempre, que es nuestro Creador. Ustedes y yo, todo lo que hicimos el día de hoy, el Señor lo tiene examinado. A veces nosotros nos hacemos los tontos, ni recordamos nuestros pecados, pero Él sí lo conoce, Él sí sabe, porque el Salmo 10 nos dice claramente: los ojos del Señor miran al mundo y examinan a los hombres su mirada. Y es esto lo que nosotros nunca podemos escapar de las realidades de nuestra vida, y tenemos que entregar cuenta al final. Por eso es necesario que nosotros debemos tener un arrepentimiento de encuentro con Dios, y reconocer que Jesús es el Señor. También debemos estar atentos a lo que Él nos dice a nuestro corazón, para que encontramos la respuesta y escuchar a Dios, como escuchó Pedro. Le dijo: ven, Pedro, tú sígueme. A veces Pedro le cuestionó ciertas cosas, lo que le iba a pasar a Judas, pero el Señor le dijo claramente que esto no le interesaba a él. A ti no te importa, dice el Señor. Claramente, a veces nosotros juzgamos a los demás. ¿Qué pasaría a aquellas personas que hace tanta avería a la humanidad? ¿Qué pasaría? Pero aquí encontramos nuestra respuesta. Nosotros tenemos que seguir al Señor con los ojos puestos a Él, y no lo que le puede pasar a los demás. En este caso, nosotros, si queremos anunciar el Evangelio, no estamos viendo si él es tan pecador, tan pecadora, o no le merece. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros nos interesa es que llevemos la semilla y sembremos la semilla, para que el Señor lo hace germinar, y ahí el Señor se encargará lo que le puede suceder, lo que le va a suceder. Pero hay algo importante que nosotros debemos creer también. Es lo siguiente: cuando el Señor escribía y hablaba con los discípulos, después dijo el testimonio verdadero. Ese testimonio verdadero nos dice aquí la Escritura: hay muchas cosas que Jesús realizó durante su tiempo de los 3 años que Él vivió en el mundo con sus discípulos. Si escribiera todo, no alcanzaría los libros del mundo, dice, ¿verdad? Pero aquí me voy a San Juan, capítulo 20, versículo 30. Aquí tenemos un dato muy especial: que todas las cosas que hizo el Señor, hay muchas cosas que a veces nosotros nos interesa tanto, pero realmente el Señor quiere que lo que se escribió sea para nuestra salvación. No ponemos condiciones. Miren, lo dice San Juan 30:30. Dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. O sea que Jesús hizo tantas cosas que no fueron escritos en el libro del canon del Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos el dato correcto. Lo que sí se escribieron es
para que nosotros creamos todo lo que está escrito, y esa escritura es para que nosotros encontramos salvación en esta palabra del Señor. Dice el 31. Replicó Jesús: ¿por qué me has visto? Dice: ha sido escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que fueron escritos en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento es el canon bíblico, fueron para que nosotros creyéramos. Creyéndolo, encontramos salvación en el Señor. O sea, no necesitamos más prodigios que hizo el Señor, sino que solamente lo que fueron escritos para encontrarnos con Él en la vida eterna. Eso es la realidad de que nosotros tenemos que entender. Pero en este tiempo, la gente ha venido escarbando, buscando versículo, capítulo, para poder botar la iglesia del Señor. Mucha gente han interpretando la escritura a su manera para ver cómo cae la iglesia. Pero aquí hay algo importante. Lo que fueron escritas aquí, suficiente para nuestra salvación. Por ejemplo, cuando Él dijo: ¿qué obra haces tú para que te creamos? Le dijeron al Señor por San Juan 6:33, parece. O del 28 en adelante. ¿Qué obra haces tú para que nosotros te creamos? ¿Qué dijo el Señor? La obra que ustedes pueden hacer es creer. Entonces ahora nos viene a nosotros: ¿qué obra podemos hacer más a nosotros? Es creer que Jesús se presenta en el pan consagrado. Es de creerlo, y no podemos cuestiones, no podemos juzgar si es realmente verdadero o no verdadero. Es creer en la palabra del Señor. Lo que dijo: yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta que regreso, dice el Señor. Y por eso Pablo estaba tan seguro en su predicación cuando el Señor lo llamó. Pablo, a pesar de que haya estado durante 2 años encarcelado, vigilado por un soldado, vivía en una casa, pero sin embargo Pablo estaba seguro y convencido de que Jesucristo es el único medio, que Él luchaba para la salvación de Israel, y Él nos dice a nosotros: está luchando para la salvación de nosotros. Pero ustedes y yo a veces nos acobardamos, ustedes y yo a veces bajamos la moral cuando se nos resulta algún problema en nuestra vida. Cuando no vemos la vida es tan recta, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando volvemos que las cosas no cambian, entonces ya dejaré de escuchar la palabra, ya dejaré de buscar ir a orar, ya dejaré de no escuchar la palabra de Dios por las tormentas de nuestra vida. Pero sin embargo, Pablo nos muestra una buena señal o un ejemplo que debemos seguir, como ese Pablo encarcelado. A pesar de estar encarcelado, él estaba explicando la vida de Jesús. Él daba noticia del Señor, que ese es el único Dios verdadero, y con una plena libertad, a pesar de que no tenía libertad. Cuando escuchamos decir: alguien está en la cárcel, no tiene libertad, lo que le hemos escuchado, privado de su libertad. Pero sin embargo, Pablo aquí estaba custodiado bajo soldados, bajo un soldado que le tiene que cuidarlo. Él hablaba a los cristianos con toda libertad. Y por eso es necesario que nosotros debemos tener aquella libertad. A pesar de las tribulaciones de nuestra vida, nosotros tenemos que seguir adelante para poder dar respuesta de nuestra fe. Es necesario
que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué pasaría como le pasó a Pedro? Pedro le fue reclamado por el Señor. Cuando Pedro se preocupaba por aquel discípulo, y Jesús le dijo, no, ¿a ti qué? O en otras palabras, ¿a ti qué te importa? Y eso es algo duro en las palabras cuando nosotros fijamos a los demás o estamos pendientes de la vida de los demás. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra vida y estar pendientes en anunciar la palabra del Señor para que nuestra salvación haya encontrado en nosotros riquezas, ¿verdad? Y volver en Él la respuesta que Él quiere con nosotros. Por esto, queridos hermanos, es muy importante ver lo que Dios nos llama todos los días a reflexionar su palabra. Bien, entonces, finalmente, termino con esto. Los ojos del Señor mira al mundo. Los ojos del Señor, así en conclusión, te mira a ti y me mira a mí. ¿Qué clase de cara tenemos? ¿Qué mirada tenemos? ¿Cuáles son nuestras reacciones ante el mundo? ¿Tenemos miedo de anunciar la palabra? ¿Tenemos miedo de caer en una enfermedad? ¿Tenemos miedo de volver al Señor? ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Cuál es la cara que presentamos nosotros? O también me viene a pensar, decimos tan inocente, ¿qué cara tiene? Dicen algunos por ahí. Mire todo lo que ha hecho, mire, ¿y qué cara tiene? El Señor ve nuestro carácter, ve nuestra debilidad y también ve nuestros esfuerzos de seguir buscando al Señor. Y por eso Él es el que ve, el que examina al inocente y al malvado. Dos cosas. Él examina al justo y al malvado. Pero hay algo que nos da un dato muy especial, es que Él borra al que ama, dice, y borra y aborrece al que ama la violencia. O sea, si un hombre, una persona no quiere cambiar, quiere seguir por el mundo, entonces el Señor lo abandonará como un padre. Un padre le dice a su hijo, mira hijo, no volvés a hacer, no hagas esto, mira eso te va a ir mal. Pero si el hijo es tan necio, el papá lo tiene que abandonar. Bueno, mi hijo, mira lo que haces, tú eres grande, ya sabe lo que tiene que hacer. Exactamente lo que dice el Señor. Él aborrece al que ama la violencia, pues es justo, el Señor lo ama, lo justo, y los justos vivirá con complacencia. Por eso es necesario que buscamos nuestra vida, cambiamos, volver a hacer lo mejor para que el Señor nos da la complacencia en nuestra vida siempre. Que el Señor nos dé la paz siempre, todos los días, y buscándolo al Señor para que nos seamos personas caritativas, personas amables, personas que tenemos buena mirada, como la mirada del Señor. Amén, amén y amén.